Continuamos y vamos a referirnos a una advertencia que hacen académicos de la OAEN, como también gente especializada en el tema, en el sentido de que se aplican el IVA a alimentos y medicinas, pero sobre todo a alimentos. Va a volver a crecer la pobreza alimentaria, en función de que mucha gente está en los límites casi de lo que es pobreza alimentaria con lo que no es pobreza alimentaria, pero al aumentar del 15%, 16%, pues obviamente el alimento se va a encarecer, y consecuentemente esa gente que ahora puede comprar en los límites, pues ya no va a poder hacerlo y va a caer en la clasificación de pobreza alimentaria. Sí, por supuesto, y además las medicinas también. Imagínense, la gente que con trabajos puede adquirir una medicina. Es que nuestros funcionarios están pensando en un país en función de que todos tienen acceso a servicio social, a seguridad social, que por supuesto no es verdad, y que todos los pobres tienen apoyos, que tampoco es cierto. Entonces aquí el riesgo que se corre es altísimo de que esta gente que de por sí no tiene recursos, con un IVA, con un 16% más, pues imagínense, menos le va a alcanzar. Sí, definitivamente. Ahora el problema está en que lo que sostiene el gobierno y quienes lo defienden en los medios es que el IVA, al final de cuentas, como la gasolina, el subsidio al impuesto, pues siempre beneficia a los que más tienen, y efectivamente la gente que consume más, pues desde luego paga más IVA, y si consume más alimentos, paga más IVA que el que no consume, lo consume muy poco. Pero de todos modos, esto no quita el hecho real de que el que consume poco y el que casi no consume, pues ahora menos va a poder consumir, ¿no? Y que afecta más el impacto del IVA, afecta más al que no tiene que al que tiene mucho. Aunque le cobre más impuestos, ese tiene capacidad para absorber ese incremento. Y por supuesto que hay poblaciones que no tienen acceso a ningún tipo de apoyo, pese a todo lo que estén señalando y presumiendo los gobiernos de todos los niveles, de que otorgan programas sociales, que ayudan, que disminuyen la pobreza. En los hechos esto no es cierto. Sí, efectivamente, es suficiente, sí es cierto, pero no con el impacto. Pero no para todos. Sí, no para todos. No como para aplicar esta medida, como si toda tu población tuviera acceso a este tipo de apoyos. Eso no es verdad. No, definitivamente, es mucho. En el Estado de México hay 1.200.000 personas que están en pobreza extrema, y de luego en pobreza alimentaria, que no tienen para comer. O esta gente, un poquito más arriba, no sé cuántos sean, también tal vez otra cantidad igual, que está en los límites, pero encareciendo los alimentos, tanto por impuestos como por simple carestía, por escasez, pues los excluye de lo que se consideran no pobres, y obviamente quedan en esa clasificación, y crece la pobreza alimentaria. Imagínense las medicinas, y de un mal quizá no tan grave que se encarezca, pues o comen o se compran las medicinas. Hay gente que de verdad es pobre en este país, y bueno, nuestras autoridades siguen hablando de ese país de ensueño que creen que tiene todavía, que la mayoría de la población es de clase media, y bueno, ya lo dijo el INEGI, casi el 60% en este país es población pobre. Sí, efectivamente. Entonces habría que tener cuidado en eso, quizás buscar algún mecanismo que permita al gobierno, porque también es indiscutible que el gobierno federal tiene problemas ahorita de ingresos, pero pues que le busque por otro lado. Hay mucha economía informal que ya no es cuestión de sobrevivencia. Y anda condonando muchos impuestos. Y anda condonando miles de millones de impuestos. Yo creo que por ahí habría que cobrarle a todo bien, y desde luego a los que no pagan y que tienen muchos ingresos también hay que grabarlo para evitar estos problemas. Así es. Y bueno, también comentar rápidamente un tema local, Naucalpan, que se habla de que hubo un fraude en el organismo de agua. Lo ha denunciado el diputado Gilberto Marrón, ha salido en medios que pues al parecer ahí hubo cobros inadecuados que derivaron en pues fraude, y además un faltante que ahora nadie sabe dónde está ese dinero. Sí, el alcalde David Sánchez anunció ayer la suspensión o renuncia de 5 funcionarios porque es en el organismo de agua, el que cobra agua potable y de drenaje, y desde luego la mecánica consistía en que cobraban el dinero, pero lo cobraban y daban recibo. Lo que pasaba es que no lo ingresaban a la tesorería, no lo registraban como pago, al final de cuentas cancelaban esa operación, y obviamente no aparecía el dinero allá porque se lo agarraban. Y estos hablan de 70 millones de pesos, que es mucho. Y lo paradójico aquí es que cuando llegó este alcalde, dijo que iba a tener 0 tolerancia a la corrupción. Y además viene de un gobierno que lo antecede, que ha sido muy cuestionado, que por muchísimas cuestiones. Por él mismo. Sí, pero en cuestión de recursos, de cómo se manejó el presupuesto, de endeudamiento y entre otras cuestiones. Entonces, la verdad es que David Sánchez no se puede dar el lujo de permitir que estas cuestiones sucedan. Es bueno finalmente que se haya detectado, por supuesto que sale a la luz, es un escándalo, pero también es bueno que se detecte y que se tomen aquí las medidas pertinentes, pero por supuesto ver dónde está ese dinero, qué pasó con él. Sí, claro, tienen que recuperarlo, pues, pero aparte de eso llama la atención y es grave
grave y preocupa que en estos tiempos de crisis, donde hay tantas acusaciones de corrupción, están echando preso incluso a un exgobernador, todavía la gente crea que el servicio público es para robar, que el servicio público es para enriquecerse, que el servicio público es para obtener beneficios ilegales, ilegítimos. A mí me parece que eso es sorprendente y debe preocupar. Por supuesto que debe preocupar que todavía existan autoridades que creen que van a llegar a saquear, y lo peor de todo, que nadie se dé cuenta, que nadie sepa dónde está el dinero. Se supone que hay una mayor fiscalización, que tienen que entregar cuentas públicas. ¿Qué está pasando? Esto también es el fracaso de ese sistema de revisión y de fiscalización que no está sirviendo, porque ahí está Tabasco y otros estados, Aguascalientes como ejemplo, ¿eh? Definitivamente, y vemos el caso también de los anteriores alcaldes, ya son 6 meses que en el cargo los nuevos, y no hay ninguna acción penal contra ninguno de los alcaldes, a pesar de que mediáticamente se denunciaron actos de corrupción, saqueo voraz de los anteriores, ¿no? En muchos casos. Sí, por supuesto, bastante graves, y habrá que ver finalmente qué va a suceder. Y bueno, mencionar también que después de todos los reclamos que hubo para que el Estado de México aprobara la alerta de género, que bueno, finalmente se va a votar hasta julio, esta alerta a nivel nacional, si es que se acepta o no se acepta, pues el gobierno estatal salió en defensa de las acciones que está realizando a favor de la mujer, dando algunas cifras alegres. Sí, sobre todo minimizando quizá lo que representa la violencia contra las mujeres. En primer lugar, tipificando el feminicidio con una serie de elementos y de componentes que pues muchas muertes de mujeres no caben en esa clasificación. Por lo tanto, ellos hablan de que solamente de 1911 a la fecha van 133 feminicidios, y de estos ellos señalan pues que en el Estado de México hay 7.7 millones de mujeres, o sea, 7.700.000 mujeres. Consecuentemente, la cifra es mínima desde su óptica, desde su perspectiva. Lo que pasa es que con un solo caso que hay ya es suficiente para preocupar, pero además pues el feminicidio es la violencia, la brutalidad extrema contra las mujeres. Esa no es toda la violencia que hay en el Estado de México contra las mujeres. Sí, por supuesto, la verdad es que llama la atención pues que quizá más que estar en el discurso defendiendo lo que se ha hecho, el gobierno que tendría que estar actuando, previniendo, porque por un lado habla de que pues no son feminicidios, que no es cierto, que el Estado está tranquilo porque tiene una población alta y son muy pocos los casos que se están registrando, pero por otro vemos que lamentablemente pues de manera constante se encuentran mujeres asesinadas, y también la crítica que se ha hecho de que finalmente pues es que es muy difícil comprobar que sea feminicidio porque el Estado de México tiene un delito tipificado de manera que pues casi no se pueda comprobar, que se tiene que decir que sí, tiene que demostrar que había odio, tienen que demostrar que había misoginia, tienen que demostrar, y esto es muy subjetivo. Entonces ahí las autoridades más bien deberían preocuparse por cuidar a la población. Pero sí, insistimos mucho, la mujer es violentada no solamente hasta que la matan, es golpeada, es humillada, son violadas, son indiscriminadas en muchos aspectos, y desde luego esto también es violencia, y de eso no se habla. Se cree que nada más la violencia es cuando aparecen las mujeres muertas, que le mató el marido, la pareja o alguien más, y esto definitivamente pues está lejos de la realidad. El Estado de México pues tiene razón en que por su misma población hay muchos delitos, desde luego, pero esto no es justificación para que sigan, para que existan. Pues los delitos tienen que combatirse y tienen que erradicarse en cuanto sea la población. Por supuesto, es lo que tenía que suceder, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. Lo más deseable es por supuesto que disminuya la violencia hacia las mujeres, la violencia doméstica, pero también pues los homicidios, y ojalá que eso resulte pues en hechos y no solamente los discursos de las autoridades que tratan de minimizar un tema que es muy grave. Sí, efectivamente. Vamos a un corte y volvemos con otros temas.